Cuando seguía pensando en el tema de la libertad, me ponía hasta a mirar en los niños pequeños, y uno puede ver como que ellos en algunos momentos quisieran tener libertad. Doy ejemplos. Cuando ya le estoy cambiando el pañal a mi bebé y se lo quito, él se mueve y quiere hacer todo lo posible porque no se le ponga un pañal. Y a mi forma de ver, yo siento que él ansía esa libertad, ¿cierto? Otra cosa que él hace que me deja muy impresionado es ama ver la puerta de la calle abierta, porque es como si él se sintiera encerrado y cuando sale eso le produce a él felicidad. Y si nos ponemos a seguir viendo cada una de nuestras vidas, uno muchas veces está en el trabajo y uno no ve la hora y apenas dio la hora de salida uno, gracias a Dios ya salí, ¿cierto? O no sé si ustedes han visto los niños en una escuela, cuando suena el timbre para el descanso, pareciera que llegara lo mejor de la vida para ellos, una felicidad. Y yo diría que la libertad tiene que ver mucho con las personas sentirse felices, con las personas sentir que están en su lugar, que están en el momento que querían estar, que están con esa persona que desean estar. Y vamos a mirar entonces cómo en Gálatas capítulo 5, allí Pablo nos sigue hablando de lo que es la libertad. Vamos a buscar entonces en Gálatas capítulo 5. Versos 13 hasta el 25. Yo voy a leer a favor de ustedes. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, del 13 al 25, ya vamos leyendo por el 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Yo diría que acá en especial nos está dando la razón por la cual nosotros debemos vivir en libertad. Si ustedes notan, el primer versículo que leímos, el 13, comienza: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Y ese por qué está indicando una razón. ¿Por qué fuimos nosotros llamados? Para ser libres. Y ahora la pregunta es, ¿para ser libres de qué? ¿De qué necesitamos cada uno de nosotros ser libres? Y si ponemos la pregunta un poco más interesante, ahorita que conocemos más de Dios, ¿en qué nosotros debemos ser libres? Porque se supone que con Cristo llega la libertad. Y para ser un poquito más específico con ustedes, en mi vida, digámoslo así, del ministerio, constantemente las personas están llegando delante de uno a decirle: pastor, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y uno se encuentra con algunas cosas que parecen una locura, porque hay personas que le preguntan a uno si puede tener novia, si no puede tener novia, o las preguntas más clásicas: yo puedo bailar, no puedo bailar, puedo escuchar música que no sea cristiana, no puedo escuchar música. Y pareciera que muchas veces en el líder espiritual o líder religioso o pastor es el que tiene la sabiduría para decir qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero si somos fieles a este texto, nos está diciendo es: a libertad hemos sido llamados cada uno de nosotros. No depende de una respuesta de la persona que nos está adoctrinando, sino que depende más bien de mi relación con Dios, de mi relación con Cristo. Y quiero irme a la otra parte, es porque yo, que nací en un hogar cristiano, recuerdo que lo que más me decían mis amigos que no eran cristianos era: no, que pereciera allá, pues, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto otro, usted no puede hacer esto otro. Y ven el cristianismo como, en vez de una libertad, lo ven como una esclavitud, porque no se puede hacer lo que se hace en el mundo. No se puede hacer lo que el mundo está expresando que es lo mejor. Usted no puede tener varias novias, usted no puede tomar, usted no puede ir a bailar, usted no puede ir a hacer un poco de cosas. Y lo estoy diciendo porque en parte fue algo que yo viví por haber crecido, gracias a Dios, en una iglesia. Pero pareciera que el enemigo nos quiere engañar y quiere que nosotros no entendamos lo que es la libertad en Dios. Ahora le quiero decir algo: si usted no tiene la libertad de hacer lo que es correcto, es porque hace falta que tengas una mejor relación con Dios. Aquí acabamos de leer las obras de la carne versus el fruto del Espíritu de Dios. Y vemos que en las obras de la carne, no me quiero quedar ahí, pero sí quiero que miremos algunas cositas. Las obras de la carne lo único que hacen es destruir la relación con Dios y la relación con las personas en comunidad. Miren algo tan sencillo como esto: una herejía en la iglesia. Cuando me refiero a una herejía en la iglesia, hablemos, por decir, de algo de la teología de la prosperidad, donde yo los invité a ustedes a que ustedes no son bendecidos. No son bendecidos porque son tacaños, porque son unos pingüinos que no les llegan las manos a los bolsillos, porque no bendicen al siervo de Dios, al pastor Nicolás. Ustedes tienen que bendecirlo más, y entre ustedes más lo bendigan a él, más tu vida va a ser prosperada, más bendiciones van a llegar a tu vida. Y podemos dar un mensaje como eso, y algunos de ustedes van a decir amén, gloria a Dios, y lo van a empezar a hacer. Pero otros que quizás hayan leído más la Biblia van a decir: no, eso está mal.
Porque la bendición más grande no es que Dios nos dé riquezas, no es que Dios haga grandes cosas, haga una sanidad en mi vida. La bendición más grande es que tú tengas a Dios, que tú vivas una vida tranquila, que tú estés en coinonía con las personas que están a tu alrededor, y no que estés juzgando al hermano porque ese que está tan pobre es porque está mal con Dios. Ese que está enfermo, eso es que tiene otra y le está haciendo infiel a la esposa o al esposo. Y nos metemos a veces en cosas que no son correctas. Pero si usted se pone a ver, una simple herejía puede destruir una iglesia que estaba buscando de Dios, porque lo separa, porque pone a que un hermano odia al otro, porque si entonces este hermano se levantó contra el pastor, entonces yo mejor dicho no le perdono que se haya levantado contra mi pastor Nicolás, porque yo lo amo, y yo por él mejor dicho me doy a los puños o lo que sea. Más bien estamos volviendo a épocas atrás, estamos repitiendo la historia de las cruzadas, donde el cristianismo se impone a la fuerza por el poder. ¿Y acaso Jesús no nos enseñó algo diferente? Y si tomamos otro ejemplo de los que están ahí, por decir orgías. En una ocasión escuchaba un programa, creo que era un programa que es muy polémico, de una doctora Polo, creo que fue, donde escuchaba que un señor vivía con su pareja y estaba muy bien, y le propuso a la esposa que salieran con otra pareja, algo que se llama swingers. Y salieron con otra pareja y resulta que la esposa se enamoró de esa otra mujer y lo dejó por la otra mujer. Yo no sé si eso será verdad o mentiras, pero sí he escuchado varios casos de esos que han ocurrido. Y miren algo que es bonito como un matrimonio, cómo se destruye por las obras de la carne. Y vayamos un poquito más. Yo estoy contando que se han destruido ya relaciones en comunidad, una relación en pareja. Pero ¿qué hay de los niños de ese hogar? ¿Cómo quedan esos niños? ¿Cuál es el ejemplo que a ellos se les espera? ¿Sí? ¿Cómo reaccionan ellos frente al ver que su papá y su mamá se separaron? Frente al ver que ya no pueden tener a sus dos padres que tanto aman en su hogar. ¿Cómo queda también aún una relación con cuñados, cuñadas? Porque no siempre se tiene la madurez para saber llevar una relación como estas. Si seguimos mirando las obras de la carne, van a seguir destruyendo el ser humano. Y a veces eso es lo que se piensa o lo que la sociedad dice que es tener libertad. Porque en la libertad yo hago lo que se me dé la gana. Y resulta que la libertad no tiene que ver con que usted haga lo que se le dé la gana. La libertad tiene que ver con que usted sí elige, pero usted elige voluntariamente hacer lo que es bueno, lo que es agradable, lo que no daña al otro, lo que no daña a una comunidad. La libertad tiene que ver con que sentimos una tranquilidad, una paz tan grande, porque sabemos que estamos actuando bien y no tenemos que estar preguntando qué puedo hacer o qué no debo hacer. Y quisiera que nos hiciéramos la pregunta: ¿cuál es la libertad de mi vida? Hace 8 días nos compartían acerca de lo que era un poquito la idolatría, el legalismo, ¿sí? Nos enseñaban sobre eso y cómo eso se opone a lo que es la libertad en Cristo, la libertad de mi vida.
Yo le mostré el título a mi esposa y mi esposa me dijo, no, yo creo que es mejor que ponga la libertad de mi vida, porque yo tenía la libertad en Cristo. Pero yo había puesto la libertad en Cristo, les voy a decir por qué, mis hermanos. Porque cuando hablamos de nuestra libertad, no es la libertad que yo concibía, sino que es la libertad que Dios me va a ir enseñando a través de los años y de mi relación con Él. Y hacia allí quiero que hablemos un poco, porque un filósofo de apellido Mill, él decía, sin libertad es imposible hablar de ética. Sin libertad es imposible hablar de ética. Entendamos por éticas, mis amados hermanos, lo que es la costumbre y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Entendamos por ética lo que es las costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Nosotros, como Iglesia Confraternidad Toscana, somos una comunidad. Y aquí se tienen algunas reglas que quizás otras iglesias no las tengan. Reglas como de horarios de ensayo de la alabanza. El grupo de alabanza tiene sus propias normas, sus propias reglas. Podemos tener normas o reglas para poder participar de la Santa Cena, ¿sí? Podemos tener normas o leyes que nos hablen del comportamiento en la iglesia, como que en la iglesia no se come, no se debe hablar por celular, no se debe chatear. Podemos tener infinidad de normas, incluso normas para servir, ¿no? Usted quiere servir, primero tienes que bautizarte, luego tienes que empezar a venir, a cumplir con las ordenanzas de Dios. Y como lo decía nuestro hermano que predicó hace 8 días, la Biblia para los judíos en el Antiguo Testamento tenía solamente 613 mandamientos que habían que cumplir. Seamos muy honestos, ahorita que ya vivimos en otra época, no es la época que me tocó a mí donde uno tenía que memorizar al estudiar. La memoria ya no se necesita, porque usted la información la tiene en un instante en este aparatito, o en una tablet, o en un computador. Usted ya lo tiene todo. No era como a uno que lo hacían para un examen. Yo me acuerdo en 10º de español, memorizar 50 preguntas de cultura general, porque te iban a salir 20, y entonces si eran las 20 usted no sabía, vea, embalado estaba usted, ¿sí? O en el seminario, que uno todos los viernes tenía que saberse de memoria 50 palabras de griego o de hebreo. Y lo digo para que ustedes me entiendan que es complicado. Yo tuve un compañero a quien aprecio mucho, y creo que él a mí también, ¿cierto? Que ustedes conocen muy bien. Él se llama Astrid José Díaz Díaz, ¿sí? El que es el pastor de la confraternidad en Amagá. Astrid le costaba mucho aprenderse los vocabularios, pero mucho es mucho. De hecho, en el primer semestre él dijo, yo no voy a seguir estudiando, porque sentía que no era capaz. Y yo lo animaba, vamos para adelante, usted sí puede y todo eso. Y yo me iba a estudiar con él, y a mí me daba una pereza porque yo sí tenía buena memoria, y en media hora yo me aprendía todo el vocabulario en griego o en hebreo, y ya me quedaban ayudándole a que él se las aprendiera. Y yo le decía a él, asocie las palabras. Para que ustedes me entiendan, cuando yo decía asociar, había una palabra en hebreo que su significado era nada,
era allí, significaba nada. Y entonces él la asoció con yuca. Y yo, ¿cómo así que yuca? Sí, no, yuca, baila, vean, soy grave, no, eso no significa nada. Y fue muy chistoso porque en el examen salió la palabra. Y cuando salió la palabra, no sé si en el susto de qué, puso yuca. Sí. Pero para terminar de hablar de este, les cuento que ese hombre terminó el seminario con un promedio igual que el mío. Antes, donde tengamos un semestre más, me pasa. Pero les voy a decir por qué. Porque el hombre tenía mucha disciplina. Yo seguía aprendiéndome el vocabulario en media hora, pero él así se gastara 2 horas, 6 horas, pero lo hacía hasta que se lo aprendiera. Y esto obviamente le generó también a él una capacidad de ir saliendo adelante, teniendo confianza y haciendo las cosas cada vez mejor. Y les estoy diciendo esto es porque el ser humano es de costumbres, y nosotros vamos estableciendo lo que es bueno y lo que es malo. Tanto es así que cuando yo me fui a bautizar, yo casi que no me bautizo. ¿Saben por qué casi no me bautizo? Porque yo decía, no, yo me tengo que bautizar cuando ya deje de pecar totalmente. Y yo hacía un esfuerzo pero tan grande, mis hermanos, ustedes no se imaginan, por no pecar, porque yo le tenía miedo a no, Dios, con Dios no se puede jugar. Y yo hasta contaba, digámoslo así, cuánto tiempo pasaba sin cometer un pecado hacia Dios. Hasta que uno va llegando a textos como, no, es que si dejas de hacer algo bueno, también cuenta como pecado. Y ahí se fue agravando más mi situación. Y mi deseo estaba de agradar a Dios. Y tenía ese miedo, pero no sabía muy bien lo que era el bautizo. Porque el bautizo es un paso de fe. Obviamente no estoy hablando de jugar con Dios, pero un bautismo no significa que ya no volvimos a pecar. No significa que ya somos tan espirituales que ya, mejor dicho, el diablo que corra. Y lo estoy diciendo, mis hermanos, es porque lo que más anhela cada uno de nuestros corazones es agradar a Dios. Y tenemos esa lucha con la carne, y esa lucha es algo normal. Acuérdense que el mismo Pablo, que escribió Gálatas, él nos está diciendo: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, sí hago. Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y Pablo allí nos está hablando de la lucha que él tiene con la carne. Y cada uno de nosotros tiene una lucha interna. Y cuando hablo de la carne, no estoy hablando solamente de lo sexual, porque algunos entienden solamente carne como lo sexual. Estoy hablando aún de los malos pensamientos, los malos deseos, algunas cosas que están tan marcadas en nosotros que no nos damos cuenta, como si somos groseros con nuestros padres, con nuestras parejas, si nos falta paciencia para con nuestros hijos, si nos duele ser generosos, si tampoco somos de ser afectuosos. Y cuando estoy diciendo afectuosos, no estoy hablando de que seamos homosexuales ni nada de eso, pero ser afectuoso hace parte de ver a alguien y que esa persona sienta que es tu hermano, donde le estiras la mano con una sonrisa, con alegría, no con falsedad. Y si tienes la confianza y le das el abrazo, ese abrazo, que la persona sienta que realmente el amor de Dios está en ti para con las personas que te rodean. Y cuando nosotros comenzamos a hacer esas cosas, empezamos a experimentar lo que es la libertad.
Porque miren que la libertad es el fruto del Espíritu. Y aquí a veces nosotros hablamos de los frutos, porque creemos que son cosas que se van logrando paso a paso. Hoy tengo fe, mañana a la fe le agrego la mansedumbre, luego a la mansedumbre le agrego la templanza. Y si usted nota, la palabra de Dios dice es el fruto del Espíritu. No son los frutos, no es algo que se va consiguiendo en cadena, sino que es algo que se va logrando a través de mi interacción con mi Señor, con mi Salvador, a través de mi entrega, a través de mi búsqueda y a través de hacer sus palabras reales en mi corazón, en mi vida, en todo momento. Ahí vamos alcanzando esa libertad de la que Dios quiere. Y esa libertad no nos va a llevar a hacerle daño a nadie. Esa libertad nos va llevando, como dice acá en la palabra, a crucificar mis deseos pecaminosos. No sé si de pronto les ayuda. A mí me ha ayudado, porque muchas veces uno termina el día y uno, ¿cómo estaré con Dios? ¿Será que de pronto cometí un pecado del que no me acuerdo? Y entonces hago como Job: Señor, si he pecado y no soy consciente de ello, también perdona, límpiame, hazme apto de ser tu hijo. Y lo estoy diciendo porque puede pasar de que cometamos un pecado y no nos demos cuenta de que lo estamos haciendo, ¿sí? En una ocasión, recuerdo que era un diciembre y mi mamá me dio para comprar unos tenis. Y resulta que fui al almacén, compré los tenis. Yo soy de las personas que yo compro algo y si puedo ahí mismo me lo pongo. Y a veces cuando me preguntan, ¿usted por qué hace eso? Muchas veces digo, es que si me muero el día de mañana, ya me quedó la felicidad que me los estrené. Y es una bobada, porque si uno me muere, pues uno no va a sentir nada, ¿cierto? Pero yo soy de los que prefiero disfrutar las cosas inmediatamente que dejar pasar algún momento. Y yo creo que la libertad tiene que ver con eso. Tenemos a Dios. No esperemos a estar mejor espiritual para empezar a disfrutar de la libertad. No esperemos no, conozcámonos, pero empecemos a disfrutar lo que es la libertad en Dios. Empecemos a vencer nuestros miedos, nuestros temores, porque no hay nada mejor que uno vivir en libertad. Y por eso les daba los ejemplos de los niños, porque me parece que quienes muchas veces nos plasman mejor a nosotros la idea de libertad es un niño. Que tengamos la libertad de venir a la iglesia, porque es una delicia venir aquí a alabar a Dios, a bendecir su nombre, a escuchar su mensaje, su palabra. Yo ahora me gozaba con algunas canciones que hacía tiempo no escuchaba y no cantaba en la iglesia. Porque una cosa es yo cantar en la casa y otra cosa es cantar con mis hermanos. Otra cosa es ver cómo un hermano de su forma espontánea alaba a Dios, el otro lo hace un poquito diferente. Porque así nos pidan a todos que alcemos las manos, todos las alzamos de formas diferentes. Unos quizás tocan el techo, otros medio las levantan, otros quizás se pongan la mano en el corazón. No importa cómo las alces, lo que importa es con la libertad con lo que lo estás haciendo, sin importarte quién te miró, o más bien gozándote de ver cómo lo hace un hermano el otro. Vamos a alabar a Dios. Y lo digo es porque no es por chicanear, pero para mí las mejores alabanzas que yo he escuchado en mi vida son en la cárcel. Y muchas veces, a veces es sin instrumentos. Y muchas veces con unas voces horribles.
Yo allí me siento bien porque me siento como en familia. No mentiras, mis hermanos. Lo digo es porque uno muchas veces ve a esos muchachos que sienten que Dios les ha perdonado tanto, que alzan sus manos completamente, el uno se arrodilla, eso, mejor dicho, usted ve cómo ellos cantan con esa pasión, con ese corazón, y es algo que lo contagia a uno. Y voy a poner incluso un mal ejemplo. Si usted va a un estadio a ver un partido de Nacional o Medellín, usted ve la gente cómo canta con pasión. Algo que yo no he podido dejar es celebrar los goles. Nacional hace un gol y permítame, yo les muestro más o menos y yo, golazo, vete, golazo. Créame que grito, no estoy hablando nada. Aquí me da pena hacerlo acá en el púlpito. Pero yo lo que quiero decir es, uno se siente en la libertad porque es algo que ama. ¿Y cuál es la libertad que nosotros sentimos con el Dios, con el Señor de la vida, con aquel que va a venir por mí a darme una vida eterna, con aquel con el que voy a disfrutar el resto de mis días? Porque yo en ese momento tengo esa certeza, yo me voy es con mi Señor y con él voy a disfrutar de su mar de cristal, de sus calles de oro. Mejor dicho, allí le voy a preguntar un poco de cosas que me gustaría saber, quisiera que me enseñara más y quisiera tener un abrazo aún más real de los que he sentido que él me ha dado. Para mí eso sería maravilloso. Y puse ese ejemplo del fútbol es porque muchas veces el que está en el fútbol tiende más a tener más pasión por algo que es idolatría, por algo que es mundano, carnal. Y nosotros deberíamos también de tener esa misma alegría, esa misma fuerza, ese mismo amor. Perdón, el mismo no, debe ser superior. Muchas gracias. Debe ser superior, porque es que alabamos al más grande de todos los tiempos. Estamos alabando al más maravilloso de todos. ¿Sí? Mis hermanos, yo sí quiero leerles todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, lo primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Miren dónde está la fe. Fe, mansedumbre, templanza. Y lo más hermoso, contra tales cosas no hay ley ni norma que valga. Y cuando leíamos ahorita ese pasaje, nos decía, ama a tu prójimo, refiriéndose al pasaje de Levítico capítulo 19, verso 18, donde nos está invitando a amar al prójimo. Y donde ese capítulo ya nos ha dicho, sed santos porque Dios es santo, en el versículo 2, el 19 de Levítico, donde también en todo ese pasaje se construye lo que es la santidad de Dios, cuidando la naturaleza, amando al ser humano, respetando las cosas santas. Y créanme, mis hermanos, que a mí nadie me obligó a tener el ministerio que tengo. Yo mismo estoy en este ministerio porque amo a Dios, pero yo diría que estoy en este ministerio porque Él me ha amado más a mí de lo que yo amo a Dios. Amén. Y por esa razón yo también los amo a cada uno de ustedes, y lo que yo más me gustaría es que ustedes puedan sentir que yo les amo, aunque ese amor mío pueda ser desde acá, desde el púlpito, que usted lo sienta como un regaño, o quizás usted lo sienta como un consejo, o quizás usted lo sienta como una motivación. Pero yo quiero que usted se enamore de Dios como yo me vivo enamorando de Dios, porque para mí es espectacular sentir su presencia, porque para mí es maravilloso confesarle a otro que soy cristiano, enseñarle a otro de Dios.
Para mí eso es un privilegio, para mí es un deleite, porque las palabras me salen, me fluyen, porque estoy enamorado de Dios y porque la forma de nosotros amar a una persona es que esa persona se enamore de Dios, más que ser rígidos con una norma o con una ley, porque las normas o las leyes nos hacen que seamos, perdónenme la palabra, hipócritas. Les doy un ejemplo. Hay una cantidad de cámaras de fotomultas. Ya sabemos dónde están los que manejan, sea motocarro. Y cuando se va llegando a la fotomulta, bajémosle, quedamos más arriba de 60. Estoy cumpliendo con la norma, estoy andando a 60. Y estoy hablando desde mí también, yo también pienso eso. Y también lo he hecho. De hecho, estoy en esa construcción de no, vamos a respetar y vamos a andar a 60. Si hay que andar a 60, vamos a andar a 60. Con la que sí no he podido es en los barrios, que uno debe andar a 30 kilómetros por hora. Pero es porque muchas veces la subida, una cosa, la otra, eso es un poquito complicado mantener unos 30 kilómetros por hora. Pero estoy tratando de hacerlo porque nosotros no debemos ser personas que transgredimos las leyes porque no nos están viendo, sino lo vamos a hacer porque creemos que es lo más correcto, porque creemos que de esa forma, incluso sabía usted, por decir, si usted va conduciendo a más de 30 y chocas a una persona en un barrio, eso te puede dar hasta cárcel, porque porque a 30 kilómetros está demostrado que usted siempre alcanza a frenar, así le sale a una persona de cualquier forma. Pero a una velocidad más alta no te da para frenar, tenga el carro que tenga o la moto que tenga, no da. Mis hermanos, que el amor del Espíritu Santo sea cada día más presente en nosotros. Amén. Amén. Las obras de la carne, si quiero terminar leyéndoles el último versículo, acerca de las cuales os amonesto, os regaño, os llamo la atención, porque ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí, más que mencionarle a usted la lista, que usted mismo lo puede ver por sus propios ojos, esas son las cosas que nos atan y no nos dejan ver lo que realmente es la vida y lo bueno y la libertad, porque ellos están tan conscientes que están en libertad y están equivocados. Yo les doy un ejemplo. ¿Cuántas personas ustedes ven en Medellín? No sé si ustedes de pronto han ido por estos días. Eso es, yo creo que como La Paz con Cúcuta, lo que es por ahí cerca la Minorista, o ¿cómo diríamos eso? Como llegando a Tejelo, las empresas públicas, por ahí. La cantidad de personas que están ahí, digámoslo así, presos en el vicio del bazuco, de la marihuana, del perico, son muchos. Y uno casi siempre tiene el pensamiento de que no, esos son pobres. Y resulta que no todos ellos son pobres. Hay muchas personas de familias de clase alta. Yo tengo un amigo que es médico y ella me ha contado de varias personas, habitantes de calle, que en las casas no lo reciben porque se roban todo, porque van a hacer daños.
pues la casa de sus papás, pero tienen medicina prepagada. Y no me digan que una medicina prepagada la paga un pobre. La familia lo que hace es, tengámosle tan siquiera la salud, y vean, cuando esté enfermo, vaya que con esto lo atienden inmediatamente. Y a él le ha tocado atender a muchos de ellos. Y lo estoy queriendo decir esto es porque el pecado nos lleva a destruir nuestra vida, nos lleva a perder a las personas que amamos, nos lleva a que se pierda la vergüenza y se viva de una forma humillante, de una forma desagradable, porque seamos honestos, una persona habitante de calle, no sé si de pronto a ustedes les ha tocado, yo he tenido la oportunidad de estar con algunos donde se han hecho popó, digámoslo así, en sus ropas, o hace tiempo no se bañan, a uno le da asco acercarse. Uno quiere hablar con ellos a veces y, no, pero vení, háblame de perfil. Porque de frente se huele muy maluco, es ese hedor. Pero mire hasta dónde los deseos de la carne pueden llevar al ser humano. En estos días tuve la oportunidad de hablar con un amigo en Apartador. El hombre es ingeniero agropecuario, tuvo muy buenos trabajos en Apartador y consiguió platica, consiguió buena plata, pero en esos momentos lo está perdiendo todo. De pasar a tener casi 10 propiedades, finca, 3 carros en el hogar, ya solamente le quedan 2 propiedades y el vicio lo tiene mal. Y lo estoy diciendo porque la invitación es a que busque de Dios para él, pero lo estoy queriendo y ahora para que nos metamos a lo que a nosotros nos compete, no le abramos ninguna puerta a Satanás, donde alguna de estas obras de la carne empiece a entrar a nosotros y empecemos a decir, no, esto lo voy a hacer pero un poquito, sino que cerremos la puerta. Y créanme que cuando cerramos la puerta vamos a entender lo que es la libertad. Parece contrario a lo que yo les estoy diciendo, porque se supone que la libertad es hacer lo que a mí se me dé la gana. Y yo diría, sí, libertad es hacer lo que usted quiera, siempre y cuando no dañes a otros, no lastimes a otros, ni te hagas daño a ti mismo. Porque recuerda que tú y yo fuimos creados a imagen de Dios, a la semejanza de Dios, y fuimos creados, como lo dice Efesios 2:10, para hacer obras buenas, como les decía ahorita, para amar, para ayudar. La verdadera libertad no está como hoy en día nos la quiere mostrar el mundo. Hoy en día hay muchos youtubers que se siguen, y créanme que yo en estos días vi algo tan malo que yo decía, no, yo no quiero ser uno de ellos. Yo creo que yo les contaba la vez pasada con mi esposa cuando estuve en San Andrés, hace poco, ahorita en diciembre, llegó un muchacho, pero pintoso el hombre, así un mal acuerpado, así, claro, yo tuve. Y yo quedé así, pero como decepcionado del hombre. Porque llegó y la piscina ahí, una piscina lo más de chévere, y llegó y literalmente cogió y metió como el dedo gordo del pie, el otro dedo gordo del otro pie, se agachó, se tocó el agua, se echó un poquito así en la cabeza y la foto. No, pero de allí que de allí se ve mejor. Y no, ve otra allí y otra allí.
y llegó un gordito así, pero gordito, y ese llegó, hizo una bomba y ¡pah! Se tiró. Yo dije, ese sí es de los míos. Ese sí es de los míos. Pero ¿a qué me refiero yo? La gente hoy en día no está disfrutando lo que Dios hizo para disfrutar. Más que todo está queriendo mostrar es lo que yo quiero que la gente vea de mí. Y yo hago una pregunta, ¿será que eso es libertad? Libertad no es más bien yo disfrutar, hacer lo que, tener la libertad de hago, y me tiré un bombazo, me tiré un planchazo, no sé, lo que sea, me llené de tierra. Pero hoy en día uno ve que la gente necesita más la foto para poner en Facebook, estuve en tal parte, la foto para disfruté de tal hotel, y yo decía, ¿disfrutar qué? Que cuando uno se pone a ver así, ¿disfrutar qué? Los mejores disfrutes de la vida no están en una foto, están en mi mente, están en mi corazón. Y la mejor libertad es la libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera seguir terminando con algunos conceptos que son contrarios de la libertad. Y uno de ellos es el fundamentalismo. ¿Ustedes conocen qué es el fundamentalismo? Bueno, yo les voy a decir, el fundamentalismo es la desviación en las doctrinas y las prácticas que se consideran esenciales e inamovibles en un sistema ideológico. Para darles un ejemplo, fundamentalismo es una cruzada cristiana, donde a la fuerza yo hago que otras personas tienen que creer de mi Dios. Eso es fundamentalismo, la imposición a la fuerza del cristianismo. Eso es lo que es el fundamentalismo en formas más sencillas. Y ese fundamentalismo no es bueno cuando enseñamos la libertad. Y lo digo porque con muchos de nuestros hijos quizás lo vamos a hacer nosotros. A mí me tocó vivirlo. Por ejemplo, le decía a mi mamá, no voy a volver a ir a la iglesia. Ah, no vaya, usted verá. Y yo no iba a la iglesia, esa semana me tocaba lavar la ropa. Esa semana no me daban plata para gastar en el colegio. De pronto sí me echaban el refrigerio, pero nada de plata. Y entonces uno, ¿qué hacía? No quiero ir a la iglesia. Pero ¿con qué amor va uno a la iglesia? Por eso les quiero yo decir que es como de tratar de hallar la forma, orar mucho por nuestros hijos, para que ojalá no vayan a ser como Camilo, que no quería ir a la iglesia, ¿cierto? Otro concepto contrario a la libertad es el legalismo. ¿Sí? Es la tendencia o actitud de quien antepone a toda la aplicación estricta de las leyes. Ejemplo, los fariseos, hoy en día fanáticos religiosos. Cuando hablamos de legalismo, lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que todas las normas o leyes se tienen que cumplir estrictamente y no se puede. Para darles un ejemplo, yo en una ocasión permití que algunos muchachos de la cárcel de Pedregal participaran de la Santa Cena sin ser bautizados. Aunque nosotros como Confraternidad Carcelaria tenemos una norma que dice que para participar de la Santa Cena tienen que ser bautizados. ¿Cuál fue la razón? Llevábamos casi un año pidiéndole al INPE que nos dejara entrar a la piscina para bautizarles y no nos lo habían permitido. Y esos muchachos estaban listos. No se habían bautizado físicamente, pero ya espiritualmente ya lo habían hecho, porque estaban dando frutos y qué belleza de frutos. Y yo les permití a ellos participar de la Santa Cena. Y cuando me refiero a que a veces es legalismo es porque me tocó, mejor dicho, casi me linchan más o menos unos 6 pastores de los que me acompañan a la cárcel de Pedregal, porque para ellos era inaudito, eso era un pecado grandísimo. Y aquí, para que me entiendan, quiero que vayan a los pasajes donde Jesús
comió sin lavarse las manos, donde Jesús le dice a los, creo que a los fariseos hipócritas, ¿acaso si a ustedes les cae un animal al pozo no van y lo sacan en el día de reposo? Bueno, son como ejemplos que podemos ver del legalismo. Otras son normas establecidas en las iglesias. Doy un ejemplo. Yo tuve una amiga donde en la iglesia el noviazgo solo podía durar máximo un año. Si duraba más de un año, los dos se ponían en disciplina y no podían seguirle sirviendo al Señor porque estaban mal. Estoy hablando de no se rían, que es en serio. Por decir, si usted hace parte de las misiones en Jucún, usted tiene que pedir permiso hasta para tener novio o novia, hasta para salir con los amigos, tiene que tener permiso. Si no tienes el permiso, te expulsan. Podemos hablar también de algunas iglesias, si se dan cuenta que usted come morcilla o carne de cerdo, en disciplina también. A veces se ponen unas normas que no permiten la libertad que Dios quiere que nosotros tengamos. Otro concepto contrario a la libertad es cuando yo me estoy comparando con la espiritualidad. Por decir, si yo me comparara con mi hermano en la espiritualidad, mi hermano me gana. Él viene a todos los cultos de la iglesia. Y si usted incluso le añade otro más, él viene, se queda. Entonces, si nos ponemos a ver, él es más espiritual que yo. ¿Sí o no que sí? No hagamos eso, porque eso no es bíblico. Eso no es bíblico. A Dios lo que le interesa es que tu corazón vaya creciendo. Eso sí es libertad. Que vayamos creciendo. Podemos hablar también del nepotismo religioso. ¿Qué? Nepotismo religioso. Es cuando... Nepotismo. Eso es cuando yo solamente pongo a la familia a que tenga los cargos de poder en la iglesia. Como si nuestro pastor Nicolás hiciera, no, mi esposa va a ser la encargada de la alabanza y todo le tienen que rendir. Mi hijo va a ser el encargado de los niños de escuela dominical, entonces todo tiene que ver con él. Y no se permite que otra persona fuera de la familia tenga un cargo de poder en la iglesia. Eso es el nepotismo religioso, ¿sí? Otro concepto que yo encuentro que es contrario a la libertad es recibir todo lo que me enseñen sin estudiar si lo aprendido, si está en la Biblia. A veces tenemos unos conceptos, sí, yo eso lo escuché en la iglesia, eso es palabra de Dios. O en la emisora, y resulta que eso no está en la Biblia por ningún lado. Y hay que escudriñar las escrituras. Hay que dejar esa pereza espiritual. Y podemos decir de muchas otras cosas. Quisiera entonces, mis hermanos, que terminemos con la misma pregunta. ¿Cuál es la libertad de mi vida? ¿Cuál es la libertad de la cual voy a empezar a disfrutar en Dios? Y esa libertad de la cual voy a disfrutar en Dios es hacer lo que a Él le agrada, con más ganas, con más pasión, porque estoy totalmente seguro que eso es lo mejor para mi vida. El Señor les bendiga. Amén.